Abuelita, te traje aquello sí, eso que te conté de Ecuador. Hola a todos. Mi nombre es Allison Miller, soy estadounidense, nací y crecí en San Diego, California, y hasta hace poco era una de esas universitarias que creían saber bastante del mundo solo porque habían visto documentales. Leído blogs de viaje y probado comida latina en restaurantes bonitos de Estados Unidos. Estudio arquitectura en una universidad de San Diego, y desde el primer año me obsesioné con algo muy específico, la arquitectura hecha con materiales naturales, las casas que respiran, los espacios que no parecen pelearse con la tierra sino vivir con ella. Por eso, cuando escuché hablar de Ecuador, de sus construcciones en Mareque, de la caña guadúa en la costa, de las casas coloniales de la sierra, de los balcones de madera en Cuenca, de los patios interiores llenos de luz, y de esa mezcla entre lo indígena, lo mestizo y lo moderno, sentí que tenía que ir. No era un capricho turístico. Yo quería estudiar cómo un país tan pequeño podía tener tantos mundos en un solo mapa: Andes, Amazonía, costa, Galápagos, ciudades frías, pueblos calientes, mercados, volcanes, plazas, iglesias antiguas, casas humildes y mansiones patrimoniales. Así fue como terminé haciendo un intercambio en Ecuador. Y les digo algo desde el inicio. Yo viajé pensando que Ecuador me iba a enseñar arquitectura, pero Ecuador terminó enseñándome otra cosa mucho más fuerte. Me enseñó a comer. Me enseñó a mirar una mesa como se mira una historia familiar. Me enseñó que un plato puede decir más de un país que 100 discursos oficiales. Y sobre todo, me enseñó que muchas veces los extranjeros llegamos con una arrogancia silenciosa, pensando que lo nuestro es más ordenado, más práctico, más avanzado, hasta que una abuela ecuatoriana nos pone un plato caliente enfrente y nos destruye todos los prejuicios. Mi familia anfitriona vivía en una zona cerca de Ambato, rodeada de huertos, montañas, aire fresco y árboles frutales. Allí se cultivaban manzanas, duraznos, cloudies, peras y también se preparaban mermeladas caseras que parecían hechas para convencer a cualquiera de quedarse a vivir. La casa no era lujosa, pero tenía algo que ninguna residencia moderna de California me había dado: calidez real. No esa calidez decorativa de revista, sino una calidez que olía a comida recién hecha, a piso trapeado temprano, a fruta madura en la cocina, a café pasado, a pan de tienda y a conversación en la mesa. La familia se apellidaba Morales. El papá anfitrión era don Patricio, un hombre tranquilo, trabajador, de esos que hablan poco pero cuando hablan todos escuchan. La mamá era doña Mariana, dulce, organizada, con una paciencia que parecía infinita. Y luego estaba ella, la abuelita Rosa, una mujer de 70 años que se movía por la casa como si tuviera 20 menos. Cocinaba, lavaba, arreglaba plantas, salía a caminar y volvía con historias de medio barrio. Nunca la vi quejarse de cansancio. Nunca la vi decir ya no puedo. Al contrario, ella parecía tener una energía misteriosa que salía directamente de la olla. Y fue precisamente en esa casa donde me encontré con el verdadero Ecuador. La primera cena todavía la recuerdo con una claridad ridícula. Yo acababa de llegar, venía cansada del viaje y, para ser honesta, imaginaba que me recibirían con algo especial, quizá algo parecido a lo que los extranjeros pensamos que es la comida latina: colores fuertes, picante por todas partes, tacos, nachos, burritos. Cosas que en realidad ni siquiera son ecuatorianas. Sí, así de ignorante era yo. Y por eso mismo esta historia me da un poco de vergüenza, pero también creo que hay que contarla. Bienvenida a nuestra casa, mijita, dijo doña Mariana. Pensamos hacer algo sencillo porque debes estar cansada. Yo sonreí con educación. Sencillo sonaba bien. Pero entonces la abuelita Rosa apareció desde la cocina con una mirada firme. ¿Sencillo? Si la chica viene desde tan lejos, hay que darle comida de verdad. Nada de hamburguesas ni pollo frito. Si vino al Ecuador, tiene que saber cómo se come aquí. Todos se rieron, pero yo me puse nerviosa. La mesa se llenó de platos que al principio no entendí. Había arroz blanco, menestra de lenteja, carne guisada con una salsa oscura, aguacate, maduro frito, una ensalada pequeña de tomate con cebolla, y una sopa espesa de papa con queso que me dijeron que se llamaba locro. También había ají en un frasquito, pero me advirtieron que lo probara con cuidado. Yo miré todo aquello y pensé algo horrible: se ve muy pesado. Todo es café, amarillo, blanco. ¿Dónde está lo emocionante? ¿Dónde está lo exótico? Sí, lo pensé.
Y si usted que está viendo esto es ecuatoriano, probablemente quiera insultarme un poquito. Lo entiendo. Yo también me insultaría. Porque en mi cabeza la comida interesante tenía que verse como plato de restaurante caro. Tenía que tener decoración, colores perfectos, nombres complicados. Y lo que tenía enfrente parecía comida de casa. Comida común. Comida de todos los días. En ese momento, mi ignorancia no me dejaba entender que precisamente ahí estaba el lujo. Come sin miedo, mijita, me dijo la abuelita Rosa. Si no te gusta, me dices. Pero primero prueba. Tomé un poco de arroz con menestra y carne. Probé despacio. Y ahí pasó la primera bofetada cultural de mi vida. El arroz estaba suelto, caliente, suave. La menestra tenía una textura cremosa, con un sabor profundo, nada agresivo, pero lleno de carácter. La carne estaba tan suave que casi se deshacía. El maduro le daba un dulzor inesperado. El aguacate enfriaba todo. La ensalada despertaba el plato. Era como si cada cosa, por separado, fuera sencilla, pero junta formara una conversación perfecta. Dios mío, dije sin darme cuenta. Esto está buenísimo. La abuelita Rosa sonrió como si ya lo supiera desde antes de que yo naciera. Claro que está bueno. Esto no es comida para impresionar. Es comida para sostener el cuerpo. Esa frase se me quedó grabada. Luego probé el locro de papa. Yo pensaba que una sopa de papa no podía sorprender a nadie. Otra vez me equivoqué. Era cremosa, caliente, con queso, con ese sabor de papa andina que no se parece a la papa que yo compraba en supermercados estadounidenses. Era un plato humilde, sí, pero tenía una dignidad que yo no esperaba. Y ahí empecé a entender algo: Ecuador no grita para llamar la atención. Ecuador te espera sentado, con una cuchara en la mano, y deja que tú solito te des cuenta de lo equivocado que estabas. Desde esa noche, mi intercambio cambió por completo. Yo seguía estudiando arquitectura, claro. Visitaba iglesias, casas patrimoniales, mercados, barrios antiguos, construcciones de adobe, madera y caña. Pero mi verdadera clase diaria estaba en la cocina de la abuelita Rosa. Ella me enseñó que el arroz no es un simple acompañante, que en Ecuador muchas mesas no se sienten completas sin arroz. Me enseñó que una buena menestra no se apura. Que el refrito es una base seria, no un detalle. Que el comino, el ajo, la cebolla, el achiote y el cilantro pueden construir una memoria. Que un bolón de verde bien hecho puede callar a cualquier extranjero soberbio. Que el mote no es maíz grande, como dije una vez cometiendo un crimen verbal, sino una tradición. Que la comida ecuatoriana no necesita pedir permiso para ser grande. La abuelita Rosa tenía 70 años, pero comía con un entusiasmo que me dejaba impresionada. En la mañana podía servirse café con pan, queso fresco y un bolón pequeño. Al mediodía comía sopa, segundo y jugo natural. En la noche decía que solo quería algo ligero y terminaba comiendo arroz con huevo, maduro y queso. Un día la vi repetir menestra. Abuelita, ¿usted siempre tiene tanto apetito?, le pregunté. Ella se rió. Mijita, mientras una pueda comer, todavía puede pelearle a la vida. Doña Mariana le dijo. Mamá, no exagere. Pero la abuelita levantó la cuchara como si fuera una bandera. No exagero. La gente se apaga cuando deja de tener ganas de comer. La comida no es solo llenar la barriga. Es memoria, es compañía, es costumbre. Si a un viejo le quitas eso, le quitas medio corazón. Yo me quedé callada. Porque en ese instante pensé en mi propia abuela, Dorothy. Mi abuela Dorothy vivía en una residencia para adultos mayores en California. No era exactamente un hospital, tampoco una casa de retiro triste como las de películas, pero sí era un lugar donde todo estaba controlado: horarios, menús, actividades, medicinas, visitas. Ella había entrado allí porque sus piernas se habían debilitado un poco. Nada grave al principio. Mentalmente estaba muy bien. Conversaba, leía, hacía crucigramas. Pero después de algunos meses empezó a adelgazar. Cuando yo la visitaba antes de viajar a Ecuador, siempre me decía lo mismo. No tengo mucha hambre, cariño. Yo pensaba que era normal por la edad. Pero viendo a la abuelita Rosa comer, caminar, cocinar y reírse,
empecé a preguntarme si tal vez no era solo la edad. Tal vez era la rutina. Tal vez era la comida sin alma. Tal vez era esa manera tan moderna de cuidar a los mayores, manteniéndolos seguros, sí, pero también un poco desconectados de los sabores que los hacían sentirse vivos. Una noche, mientras ayudaba a secar platos, le conté a la abuelita Rosa. Mi abuela está en una residencia. Ella no está muy enferma, pero ha perdido peso. Dice que la comida no le provoca. ¿Y qué le dan?, preguntó Rosa. Desayuna avena, cereal, huevos revueltos. Almuerza pasta con albóndigas, pollo con puré, ensalada. En la cena sopa, sándwich, macarrones con queso. A veces arroz, pero no como este. Más seco, más sin gracia. A veces con salsas muy fuertes. La abuelita Rosa escuchó con atención. No digo que esté mal, mijita. Cada país tiene su forma. Pero a veces se olvidan de una cosa, un plato debe invitar. No solo cumplir. Esa frase también se me quedó. Un plato debe invitar. Entonces le dije que me gustaría llevarle a mi abuela algo ecuatoriano cuando regresara a Estados Unidos. Ella abrió los ojos. Claro. Llévale comida de verdad. Pero no sé si le guste. Ella no está acostumbrada. Entonces empieza con algo que abrace, no con algo que asuste, dijo Rosa. Nada demasiado picante. Nada pesado. Un arroz bien hecho, una menestra suave, un seco de pollo con su juguito, un maduro, quizá una humita. Y si quieres algo fácil de llevar, haz boloñés pequeños de verde con queso. Pero bien hechos, no esas bolas secas que algunos hacen como castigo. Todos se rieron. Yo le dije que no sabía cocinar eso. La abuelita me miró casi ofendida. ¿Y entonces para qué estás viviendo en esta casa, mijita? Mañana aprendes. Al día siguiente empezó mi entrenamiento. Y no exagero cuando digo que fue más serio que muchas clases universitarias. Primero me enseñó a hacer arroz blanco como debe ser, porque según ella, si el arroz sale mal, el resto del plato ya entra perdiendo. El arroz no se abandona, Allison. Se mide el agua, se lava si hace falta, se cuida la sal, se respeta el fuego. No es solo ponerlo y olvidarse. Luego vino la menestra. Lentejas remojadas, refrito con cebolla, ajo, pimiento, comino, achiote. Cocción lenta. Paciencia. La abuelita decía que la menestra no debe saber a apuro. Después me enseñó seco de pollo. Me explicó que el sabor venía del refrito, de la cerveza o la chicha según la casa, del cilantro, de dejar que la carne se cocine en su propia historia. Esa frase me pareció exagerada, pero cuando probé el resultado entendí perfectamente. También hicimos boloñés de verde. Cocinar el verde, majado con paciencia, mezclarlo con queso, formar bolas firmes, dorarlas apenas. Yo quemé la primera tanda. La abuelita me miró como si acabara de dañar un patrimonio nacional. Tranquila, dijo después. La cocina también perdona, pero no olvides lo que hiciste. A veces le escuchaba hablar y pensaba que Ecuador entero podía caber en sus frases. Antes de volver a Estados Unidos, guardé recetas escritas a mano. Compré achiote, comino, una prensa pequeña para ajo, y busqué dónde conseguir verde, queso fresco latino, lentejas y arroz de buena calidad en California. La abuelita Rosa también me dio una advertencia. No vayas a presentar la comida ecuatoriana como si fuera una curiosidad exótica. Diles que es comida con historia. Porque eso somos nosotros, historia servida caliente. Cuando regresé a San Diego, mis padres se sorprendieron al verme distinta. Yo hablaba de Ecuador todo el tiempo. Del mercado, de la gente, de las montañas, de los buses, de las casas, de la manera en que los vecinos se saludaban, de las frutas que allá sabían a fruta y no a plástico elegante. Pero sobre todo hablaba de comida. Mi mamá me decía: Allison, fuiste a estudiar arquitectura, no cocina. Y yo respondía: exacto. Y descubrí que una cocina también es arquitectura. Une a la gente mejor que muchos edificios. Lo primero que quise hacer fue visitar a mi abuela Dorothy. Pero no quería llegar solo con fotos, llaveros o una bufanda. Quería llevarle Ecuador en un recipiente. Me levanté temprano.
Fui a un mercado latino en San Diego y compré verdes, queso fresco, lentejas, arroz, pollo, cilantro, cebolla, pimiento, ajo, achiote, maduros y aguacates. Volví a casa decidida a cocinar como si la abuelita Rosa estuviera vigilándome desde la puerta. Mi mamá entró a la cocina y se quedó mirando el desastre. ¿Desde cuándo cocinas tú así? Desde que Ecuador me humilló con cariño, dije. No entendió la frase, pero me dejó seguir. Preparé arroz, menestra suave, seco de pollo, maduro frito y unos boloñés pequeños con queso. No me salió perfecto. El arroz quedó un poquito más húmedo de lo que debía. La menestra necesitaba tal vez más tiempo. Los boloñés no tenían exactamente la textura de los de la abuelita Rosa. Pero olían bien. Olían a esa casa de Ambato. Olían a una promesa. Cuando llegué a la residencia, una enfermera me detuvo. ¿Traes comida casera? Sí. Es para mi abuela. No tiene restricciones médicas fuertes, pero quería preguntar si está permitido. La enfermera revisó, preguntó, hizo una llamada interna. Yo empecé a ponerme nerviosa. No había pensado que tal vez no me dejarían dársela. Finalmente me dijo. Esta vez está bien, pero solo para ella. No puede compartirla con otros residentes. Gracias, dije, aliviada. Encontré a mi abuela Dorothy en el comedor común, sentada junto a la ventana. Se veía más delgada que antes. Tenía una manta sobre las piernas y una expresión tranquila, pero apagada. Allison, cariño, dijo sonriendo. ¿Cómo estuvo Ecuador? Me senté frente a ella. Abuela, Ecuador me cambió. Ella se rió suavemente. Eso dicen todos los jóvenes cuando viajan. No, abuela. Esta vez es en serio. Y te traje algo. Abrí los recipientes. El olor salió de inmediato. Arroz caliente, menestra, seco, maduro, bolón. Mi abuela frunció la nariz, pero no con rechazo, sino con curiosidad. ¿Qué es eso? Comida ecuatoriana. La aprendí de una abuelita en mi familia anfitriona. Se llama Rosa. Tiene 70 años y más energía que todos nosotros juntos. Mi abuela miró el arroz. Cariño, sabes que el arroz no me gusta mucho. Aquí a veces lo sirven y es seco, sin sabor. Este es diferente. Y no viene solo. Mira, lo mezclas con la menestra, con un poco del juguito del pollo. Y este es maduro, es dulce. Esto es bolón de verde con queso. Ella parecía desconfiada. No quiero desperdiciar tu esfuerzo. No tienes que comer todo. Solo prueba un bocado. Tomó un poco de arroz con menestra. Lo llevó a la boca con lentitud. Yo contuve la respiración como si estuviera esperando una sentencia judicial. Masticó. Luego abrió un poco los ojos. Oh. ¿O bueno o malo?, pregunté. Oh, inesperado. Probó otro poco. Esto tiene sabor, dijo. Pero no es agresivo. Es suave. La lenteja está cremosa. ¿Y este pollo? Seco de pollo. ¿Por qué se llama seco si tiene salsa? Me reí. Eso mismo pregunté yo en Ecuador. Probó el pollo. Luego el maduro. Luego un pedacito de bolón. Allison, esto es reconfortante. Esa palabra casi me hizo llorar. Reconfortante. Exactamente eso era. Mi abuela comió más de lo que yo esperaba. No devoró todo, claro. Pero comió con interés. Preguntó por Ecuador, por la abuelita Rosa, por los mercados, por las montañas. Y mientras ella comía, noté algo doloroso, otras personas en el comedor miraban. Un señor mayor, sentado no muy lejos, dijo. Eso huele mejor que lo que nos dieron hoy. Yo no supe qué responder. Recordé la advertencia de la enfermera. Una mujer con cabello blanco preguntó. ¿Es comida mexicana? Mi abuela, sin levantar mucho la voz, respondió. No. Es ecuatoriana. Mi nieta la trajo de Ecuador. Y lo dijo con orgullo. Yo sentí un nudo en la garganta.
Porque en ese momento entendí algo que tal vez muchos ecuatorianos no dimensionan. Cuando un extranjero descubre su comida con respeto, no descubre solo sabores. Descubre una manera distinta de cuidar. Y eso pega fuerte, especialmente en países donde la eficiencia a veces le gana a la ternura. Mi abuela me tomó la mano. ¿Puedes traerme esto otra vez? Yo sonreí, pero por dentro me compliqué. No sabía si me permitirían hacerlo seguido. No sabía si era justo llevar comida que otros residentes podían oler pero no probar. No sabía si estaba creando un problema. Al salir, fui a la oficina de administración. Les expliqué todo. Les dije que mi abuela había comido mejor que en semanas. Que no estaba pidiendo cambiar todo el menú, pero que quizá podrían considerar un día con comida inspirada en Ecuador o en Latinoamérica, algo más casero, más cálido. Les hablé de la menestra, del arroz, del seco de pollo, de las sopas como el locro, de las humitas. Les dije que no todo tenía que ser picante ni pesado, que la comida ecuatoriana podía adaptarse muy bien a adultos mayores. La primera respuesta fue fría. Nuestros menús son diseñados por nutricionistas. Yo asentí. Lo entiendo. No estoy diciendo que estén mal. Solo digo que a veces una comida nutricionalmente correcta no despierta ganas de comer. Y las ganas también importan. La administradora me miró como si esa frase le hubiera incomodado un poco. Me dijo que lo revisarían. Yo salí sin muchas esperanzas. Durante las siguientes semanas llevé comida a mi abuela un par de veces más, siempre con permiso. Ella empezó a esperarme con más emoción. Un día me pidió que le contara otra vez cómo era Ecuador. Otro día me dijo que había soñado con montañas. Otro día me preguntó si la abuelita Rosa sabía que su receta estaba viajando. Le mandé un mensaje a doña Mariana, y ella le contó a Rosa. La respuesta de Rosa llegó en una nota de voz que me hizo reír y llorar al mismo tiempo. Dile a tu abuelita que coma no más, que la vida no se arregla con hambre. Esa frase se la repetí a Dorothy. Ella se rió por primera vez con fuerza en mucho tiempo. Pero lo más inesperado pasó casi un mes después. Fui a la residencia un viernes y encontré un cartel en el comedor, Día de Sabores de Ecuador. Me quedé congelada. En el menú había locro de papa adaptado, arroz con menestra suave, pollo guisado al estilo ecuatoriano, maduro al horno y una pequeña ensalada. No era exactamente como en Ecuador, claro. No tenía la mano de Rosa, pero tenía intención. Y a veces la intención también alimenta. La administradora me vio y se acercó. Probamos algunas recetas. Hablamos con la nutricionista. Ajustamos sal y grasas. Su abuela no fue la única interesada. Varios residentes preguntaron por la comida que usted traía. Yo miré alrededor. El señor que antes había dicho que olía bien estaba comiendo arroz con menestra. La mujer que preguntó si era comida mexicana estaba probando el locro. Mi abuela Dorothy estaba sentada con una sonrisa pequeña, pero viva. Cuando me vio, levantó la cuchara. Allison, mira. Ecuador llegó oficialmente. Yo me senté junto a ella. ¿Te gusta? Me encanta, dijo. No es igual al tuyo, pero me recuerda a ti. Y a esa abuela Rosa que no conozco. Entonces me contó que había estado hablando con otros residentes sobre mi viaje. Les dijo que Ecuador era un país pequeño pero impresionante. Que no era solo un lugar en Sudamérica, como muchos decían con ignorancia. Que tenía volcanes, frutas, mercados, comida de verdad y abuelas sabías. Yo escuchaba y pensaba, qué ironía. Yo, la extranjera, tuve que ir a Ecuador para aprender a mirar. Y mi abuela, sin haber ido, estaba recuperando un poco el apetito gracias a un país que muchos en Estados Unidos ni siquiera podrían ubicar bien en el mapa. Y aquí quiero decir algo, especialmente a los ecuatorianos que están escuchando esta historia. A veces ustedes mismos subestiman lo que tienen. He escuchado a ecuatorianos decir es solo arroz con menestra, es solo locro, es solo bolón, es comida sencilla. Pero desde afuera, cuando uno lo descubre bien, con contexto, con cariño, con una familia que te lo explica, eso no es solo nada. Es identidad. Es memoria. Es una forma de resistencia contra un mundo que quiere volverlo todo rápido, empaquetado, sin olor a casa. No digo que Ecuador sea perfecto. Ningún país lo es. También vi problemas, desigualdad,
ruido, caos, cosas que me confundieron y otras que me frustraron. Pero si hablamos de cultura cotidiana, de esa capacidad de recibir a alguien con un plato, de convertir ingredientes humildes en una experiencia emocional, Ecuador tiene una riqueza que muchos países más ricos ya perdieron. Mi abuela empezó a mejorar lentamente. No fue un milagro de película. No voy a mentir diciendo que de pronto corrió una maratón o que volvió a tener 20 años. Pero empezó a comer con más ganas. Ganó un poco de peso. Participó más en las conversaciones. Preguntaba cuándo habría otra vez comida ecuatoriana. Incluso le pidió a la residencia que incluyeran el locro una vez al mes. Un día me dijo: «Sabes, cariño, yo pensé que a mi edad ya nada nuevo podía sorprenderme. Pero ese país tuyo». Me reí. «No es mi país, abuela». Ella me miró con ternura. «Después de cómo hablas de Ecuador, un poquito sí». No supe qué responder. Tal vez tenía razón. Uno no necesita nacer en un lugar para que ese lugar le deje una marca. Ecuador me había marcado. Me había bajado la arrogancia, me había enseñado a respetar la comida casera, me había recordado que los adultos mayores no necesitan solo controles médicos, sino también placer, conversación, recuerdos, sabores que les devuelvan las ganas. Meses después, volví a escribirle a la familia Morales. Les conté que la residencia había incluido un día ecuatoriano. Doña Mariana se emocionó. Don Patricio mandó saludos. Y la abuelita Rosa, según me dijeron, se quedó callada un momento y luego soltó: «Ya ves. La comida sí viaja. Y cuando viaja bien, hace familia». Hoy, cuando alguien en Estados Unidos me pregunta qué me impresionó más de Ecuador, espera que diga Galápagos, los volcanes, la mitad del mundo, las iglesias, los paisajes. Y sí, todo eso impresiona. Pero mi respuesta siempre es otra. Lo que más me impresionó fue ver cómo una abuela ecuatoriana cocinaba como si estuviera cuidando el alma de todos. Porque eso fue lo que vi. Vi que un plato de arroz con menestra podía hacer que una extranjera arrogante cerrara la boca. Vi que un seco de pollo podía cruzar fronteras. Vi que un bolón podía despertar curiosidad en un comedor triste. Vi que un locro podía entrar en el menú de una residencia en California. Vi que mi abuela, que decía no tener hambre, volvía a esperar una comida con ilusión. Y todo empezó con una cena que yo juzgué mal porque se veía demasiado sencilla. Por eso esta historia me sigue dando vueltas en la cabeza. ¿Cuántas cosas valiosas despreciamos porque no vienen envueltas en lujo? ¿Cuántas culturas miramos por encima del hombro porque no se promocionan como espectáculo? ¿Cuántos extranjeros llegan a Ecuador creyendo que van a encontrar un país pequeño, barato o pintoresco, y terminan descubriendo una profundidad que no estaban preparados para entender? A mí me pasó. Yo llegué buscando arquitectura y terminé encontrando una lección de vida en una olla de menestra. Mi abuela Dorothy todavía habla de Ecuador como si hubiera viajado conmigo. Cuando alguien la visita, dice: «Mi nieta aprendió a cocinar en Ecuador. Allí saben cómo hacer que uno quiera comer». Y yo siempre pienso en Rosa, en su cocina, en sus manos, en su manera de decir que la vida no se arregla con hambre. Tal vez ese sea el verdadero poder de la comida ecuatoriana. No pretende parecer sofisticada para convencer a críticos extranjeros. No necesita espuma, nombres largos ni platos gigantes con porciones microscópicas. Su fuerza está en otra parte. Está en la abundancia humilde. En el refrito. En el arroz caliente. En la sopa que llega antes del segundo. En el jugo natural. En el maduro que endulza el plato. En la abuela que insiste en que comas un poquito más. En la frase sírvase no más. En esa manera tan ecuatoriana de cuidar sin hacer discurso. Y sí, puede sonar dramático, pero lo digo con toda sinceridad, Ecuador no solo alimentó mi cuerpo. Ecuador corrigió mi mirada. Así que, si eres ecuatoriano y alguna vez pensaste que tu comida de todos los días no tiene nada especial, piénsalo otra vez. Porque en una residencia de California, un grupo de adultos mayores descubrió que un plato inspirado en tu país podía devolverles conversación, curiosidad y apetito. Y mi abuela, que antes empujaba la comida con el tenedor como si fuera una obligación, volvió a sonreír frente a un plato gracias a sabores que nacieron muy lejos de ella. «Abuelita, te traje aquello», le dije la primera vez.
pero en realidad no le llevé solo comida. Le llevé un pedazo de Ecuador. Y ese pedazo le recordó que todavía había cosas nuevas por probar, historias nuevas por escuchar y ganas nuevas por recuperar. Tal vez por eso, cada vez que preparo arroz con menestra en casa, ya no lo veo como una receta. Lo veo como una responsabilidad. Porque ahora sé que cuando uno cocina algo aprendido de otra cultura, debe hacerlo con respeto. No para apropiarse de nada, no para presumir, no para convertirlo en moda vacía, sino para honrar a quienes lo hicieron antes, a quienes lo sirvieron con cariño, a quienes lo mantuvieron vivo en mesas familiares durante generaciones. La abuelita Rosa me dijo antes de despedirme: cuando cocines esto en tu país, no te olvides de contar de dónde viene. No me olvido. Viene de Ecuador. Viene de una casa cerca de Ambato. Viene de una abuela que creía que comer bien era una forma de seguir peleando por la vida. Viene de una mesa donde una estudiante extranjera aprendió que la grandeza de un país no siempre está en sus monumentos, sino en lo que sirve a la hora del almuerzo. Y si esta historia hizo que a alguien se le antojara un locro, una menestra, un bolón, un seco de pollo o un maduro con queso, entonces ya entienden un poquito lo que me pasó a mí. Porque Ecuador, cuando entra por el paladar, difícilmente se va del corazón.